Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista del día domingo aquí en nuestro noticiero. Estas últimas semanas bastante ha dado que hablar la situación que engloba a Jorge Valdivia y al ex subsecretario Manuel Monsalve, ambos acusados por el delito de violación. Tema sumamente sensible y que urge un poco en la ciudadanía hablar y a profundizar en el tan bullido concepto de lo que vendría siendo el consentimiento. Una relación consensuada, constantemente estar aclarando estos puntos y bastantes acercamientos más que vamos a profundizar, pero para hablar en detalle respecto a estos temas hablamos con la jefa del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, la doctora Francisca Salas, que nos acompaña. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. Doctora, es complicado hablar de estos temas, sobre todo a raíz de los lamentables hechos mediáticos que están englobando, pero acá creo que hay que partir por el principio y es, ¿a qué nos referimos cuando se habla de este tan bullido concepto del consentimiento? Pero el consentimiento, en términos generales, es dar la autorización explícita a que yo accedo a hacer lo que me está pidiendo un otro. Y la verdad es que involucra, claro, en este caso, las acciones sexuales, pero la verdad es que debería estar, o sea, debería ser finalmente un permiso o concesión que esté en el diario vivir, en este tema y también en otros temas. Claro, porque aquí, claramente, como decía usted, lo hablamos netamente en el ámbito sexual, un poco a raíz del impacto mediático que ha habido en el último tiempo, pero colgándome ahí de un caso particular que se dio en un noticiero cuando a un camarógrafo le cortaron el pelo sin su voluntad, aquí también estamos hablando del consentir. Exactamente, o sea, tiene que ser, en el fondo la definición o cómo se define es que el consentimiento debe ser explícito. O sea, no asumirse que la persona, porque en algún minuto dio una autorización antes o mencionó que podría acceder a lo que se le está pidiendo, en el minuto en que se va a hacer la acción, está de acuerdo, por, como te digo, las experiencias anteriores o lo que yo piense del otro. Ese es un buen punto, porque en el fondo el consentimiento es algo que va mutando con el tiempo, tal como lo decía usted, no por el hecho de que yo quiera realizar cierta acción el día de hoy, va a significar que yo la quiera realizar en 2 horas más, en un día más o en una semana más. Hay que estar constantemente renovando el consentir respecto a estos actos, ¿no? Exactamente, y particularmente ahora cuando nos vamos al ámbito sexual, esto porque además está incluido en la legislación. O sea, el consentimiento, al tener que ser explícito, lo que quiere decir es que cuando no es explícito, por ejemplo, cuando tengo alteración del sensorio, o sea, como no estoy completamente consciente y no lo doy, quiere decir que no está ahí, por lo tanto, ahí ya caemos en temas más legales en términos de si lo doy o no lo doy en el ámbito sexual. Sí, porque en el fondo el acto del consentir viene netamente y viene completamente ligado al estar totalmente en tus facultades para poder ejercer eso y decir si quiero llevar a cabo determinada acción. Cuando llegan a alterarse, por ejemplo, el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, desde ese margen ya no estamos hablando de consentimiento. Claro, ya el consentimiento, al no poder ser en el fondo en pleno uso de facultades y o explícito, porque muchas veces ni siquiera lo hay porque no puedo hacerlo, ya no se considera consentimiento. Acá, doctora, para mí es sumamente importante y ojalá que se explaye con total libertad, que hagamos un barrido y un recorrido porque, tal como hablamos, el consentimiento está constantemente presente en este caso, lo que vendrían siendo las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, pero es sumamente distinto el fenómeno que se da con las personas, con los adolescentes que están recién empezando a integrarse en una vida adulta, a comparación a lo que vendría a darse en los casos de los matrimonios consolidados, porque he visto muchos casos que ahí es donde se pierde un poco este concepto, o sea, gente que dice, estamos casados hace tanto tiempo, ya hemos hecho tantas cosas, que entra mucho a asumirse cosas del otro. Pero no, el consentimiento es algo que también hay que reforzar constantemente en el matrimonio. ¿Cómo se ven las diferencias desde los primeros años ya de despertar una vida sexual, de iniciar en una adolescencia más adulta, a comparación ya a algo que se puede dar incluso en los adultos mayores?
Claro, es que ahí la verdad es que el camino es bien largo y en parte la educación y lo que voy aprendiendo en la medida que voy creciendo influye mucho en cómo me voy a enfrentar al proceso de consentimiento. Probablemente en los más chicos, en el fondo lo que se va produciendo es que también por el mismo tema del desarrollo cerebral y la exposición a nuevas experiencias, yo puedo estar, en el fondo, pensar que quiero hacer algo, exponerme a la situación y en el momento en que estoy en la situación, decidir que no. Ahora, muchas veces en el camino del aprendizaje, a pesar de que yo creo o quiero decir que no, en el fondo la expresión del no puede no finalmente salir y yo decir que sí porque me siento presionado por el entorno. Y eso probablemente es lo que más pasa, sobre todo durante el primer periodo de exploración sexual, en el fondo cuando estoy como conociendo cómo funciona el sistema. Y desde ahí, bueno, la vulneración existe, sobre todo hoy día por la ley chilena, cuando el menor es menor de 14 años, ¿cierto? Se asume que aunque haya dicho que sí, la ley lo protege y en el sentido que por ley se asume que eso no es consentimiento aunque haya dicho que sí. No. Después de los 14 años y en la medida que voy adquiriendo experiencias y conocimiento acerca de cómo exponerme a situaciones en que pudiera yo cambiar de opinión en un último minuto, claro, llegamos a cuando ya las relaciones se consolidan y bueno, y pasa mucho en las relaciones de pareja estable, pero también en otras situaciones sociales en que nos vemos involucrados, por ejemplo, también en el trabajo, cuando hemos dicho una vez que sí, después se nos sobrecarga asumiendo que siempre vamos a decir que sí. Pero particularmente en las relaciones de pareja más estable, hay que volver a recordar que el consentimiento tiene que ser algo explícito del día a día, porque si no, finalmente caemos de nuevo en una vulneración que en el largo plazo probablemente va a terminar dañando la relación y va a hacer que esa relación se pueda eventualmente romper. Y si no, con el conocimiento que vamos adquiriendo y sobre todo las noticias como las que han salido esta semana, esta última semana, en relación a lo que ha pasado y cómo el consentimiento aquí finalmente no estuvo, las mujeres o los hombres se pueden hacer más conscientes de efectivamente no estar dando el consentimiento y desde ahí también tomar acciones en relación a lo vulnerado que se puedan sentir al no estar consintiendo lo que finalmente se está haciendo con ellos o con ellas. Es complicado hablar de estas materias porque como hay que entrar en casos hipotéticos, uno siempre entra un poco en el margen de ambigüedad. Yo quería colgarme un poco de lo que mencionaba y es un poco a esa presión de, bueno, quizás yo no quiero hacer esta acción, pero el momento, el estar, el pasar que estoy pasando ahora, me hizo llevar a decir que sí. Cuando hablamos en este caso de víctimas de delitos que tienen que ver con lo que es violencia sexual, cuando una víctima se percata probablemente después de que realmente no quiso dar ese consentimiento por miedo, por etcétera, ¿cuál es el paso a seguir? Porque asumo que también es importante darle un acompañamiento necesario para que esa sea una persona que no se sienta culpable consigo misma. Sí, probablemente eso es lo más complejo, porque lo que debería suceder es que esto finalmente se denunciara, ¿ya? Porque no queremos que siga sucediendo. Pero claramente el proceso de denuncia y la exposición que tenemos y la revictimización que ocurre todavía, aunque se ha intentado que no ocurra, pero que finalmente sigue ocurriendo, no siempre tiene un buen acompañamiento. Ahora, el sistema ofrece el acompañamiento, pero muchas veces finalmente se queda corto, porque en el fondo es el contacto con un psicólogo, con una psicóloga, alguien que apoye, pero que no va a estar siempre a la mano. Y aparte que está también todo lo que también hemos visto en estos casos, la opinión social, porque finalmente ya sea los casos mediáticos como los que estamos viendo, o no tan mediático, pero finalmente cuando yo denuncio como chico de 14, 15 años, chica de 14, 15 años, a un, no sé, compañero, amigo o alguien cercano, finalmente igual el entorno se termina enterando y quedo a disposición de la opinión del grupo. Y eso muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es lo que hace que se frene finalmente la denuncia y no ocurra tan frecuentemente como creemos que finalmente pasa, porque esto probablemente es mucho más frecuente de lo que vemos que sale a la luz en el día a día. Claro, y aquí cuando se empieza a dar un poco que estas situaciones terminan a ser dentro de la opinión pública, y no hablando de algo mediático, sino que en casos más locales, dentro de grupos de amigos, dentro de grupos de cercanos,
¿Qué es quizás la principal recomendación que se le podría dar a ese amigo o amiga que surgió como un espacio seguro para que alguien le contara algo respecto a la vulneración que sufrió? Primero que todo, para no sentir ese juicio social, y segundo, para tener un real acompañamiento y un proceso a seguir, porque como dijo usted, la denuncia es lo primero que hay que interponer. Sí, yo creo que lo más importante, pero que todos como sociedad debiéramos aprender es que al tratarse de un tema tan delicado, es muy importante guardar la confidencialidad de los datos que se están exponiendo, ya sea en macro o en micro. Ahora, en adolescentes también hay que considerar que muchas de estas situaciones que se dan sin consentimiento se dan con dos individuos habitualmente que están bajo los efectos de drogas o alcohol, que también es un poco lo que ha salido en estos casos, pero son adultos, aquí la cosa es distinta. Pero en adolescentes muchas veces pasa que en el fondo es un consentimiento que no es real, porque habitualmente la mujer está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, por lo tanto no logra dar un buen consentimiento, no se considera consentimiento, pero finalmente cuando se hace la denuncia también hay que preocuparse de la otra parte cuando es adolescente, en el fondo es un menor de edad, porque finalmente también sufre de las consecuencias más allá de la denuncia como tal, que debe hacerse, pero de las consecuencias que genera la denuncia. Entonces también, o sea, hay que como sociedad mirar las dos partes. El denunciante, la víctima tiene que denunciar y su entorno preocuparse, ¿cierto?, de las consecuencias que produce esta vulneración finalmente de derechos. Pero también como sociedad tenemos que preocuparnos del otro lado, por un lado, para que no lo vuelva a repetir, pero también por las consecuencias negativas que puede significar en el desarrollo de ese individuo exponerse y enfrentarse a una situación así. Entonces, desde ahí la educación que tenemos que tener para hombres y mujeres es que sean conscientes de que estas cosas pueden ocurrir, sobre todo cuando hay consumo excesivo de alcohol o drogas. Perfecto. Y un poco bajo este mismo margen y cuando estábamos hablando de menores de edad, en el rango, como dijo usted, entre los 14 y los 18 años, probablemente estos actos terminan teniendo un impacto a futuro, a posterior, en la formación de la persona. ¿Cómo se conlleva un poco en la temprana juventud ese acompañamiento que es mucho más psicológico para no caer tampoco en la revictimización, perdón? Sí, aquí el apoyo de psicólogos y psicólogas que sean expertos en el tema es sumamente importante, porque la verdad es que lo que se aborda más allá del episodio en sí de vulneración es finalmente lo que se rompe, ¿cierto? Como la imagen ideal de cómo debieran funcionar las cosas por un lado, y se fortalecen las habilidades que permiten que esto no vuelva a suceder. Y desde ahí también el apoyo tiene que darse al entorno más cercano, porque finalmente la vulneración principal es en la persona que sufre, ¿cierto?, del hecho que lo vulnera, pero finalmente también recae sobre la familia, a veces sobre los amigos más cercanos, por las consecuencias que esto puede causar. Así que lo ideal es que sean psicólogos especialistas, expertos en el tema. Perfecto, ya vamos a seguir profundizando estos temas tan importantes, pero vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. Imataq ñawpaq simikuna qampaq yachankichu? Chayqa kawsayninchismi. Creo potetato kupuna. Pachamamán Kamañapawa. Tahin newen. Milei tahin Moimanoel tahin tuun. Heimechi pneafikin. Tahin vilkatun ka ebeutun meo. Yachaywasikunapi, huñunakunanchiskunapi. Irna Kawinakasana. Y te vas hasta atoa. Wananga y totato ureo. Y jacarongo. Yachawaq. Kimertun meo. Arsuña. Arsusiñanaca Puniraquispawa Wali. Jacaña. Tukulpando ngu. Jau de taji. Y ahora no ah. Hamuq pacha. Llipinchis atisuman rimayta kay rimaykunata. Ta atoa. Eite no mo wananga. Pozambiña tati. Kakache tañikimal kañi dungual yamay. Untam Wali Yaki Cañanaca. Utjiwa Wali Arunaka Yati Cañataki. Las lenguas son el futuro.cl.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. 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 Imataq ñawpaq simikuna qampaq yachankichu? Chayqa kawsayninchismi. Reo potetato kupuna. Pachamamán kamaña pawa. Tahin newen. Milei tahin muhimano a él, tahin tuun. Heimechi preneafikin. Tahin el ka ebeutun meo. Yachay wasikunapi, huñunakunanchiskunapi. Irna kawi nakasana. Y te vas hasta a toa. Wananga y totato ureo. Y jacarongo. Yachawaj. Kimertun meo. Arsuña. Arsusiñanaka puniraquispawa wali. Jacaña. Tuculpando mu. Jau de taji. Y ahora no a. Hamuq pacha, llipinchis atisuman rimayta kay rimaykunata. Ta a toa. Ey te nomo wananga. Pues viña tati. Kaikeche tañikimal kañi dunwal yamay. Untam wali yaki cañanaca, utjiwa wali arunaka yati cañataki, las lenguas son el futuro.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de vuelta luego de este breve corte comercial y estamos hablando con la doctora Francisca Salas respecto al consentimiento y todas las ramas que esto conlleva. Doctora, ya detallamos un poco cómo funciona este asunto. Ahora creo que es lo más importante para que la gente en sus casas lo tenga en consideración. ¿Cómo podemos hacer nosotros para prevenir por un lado y para educar por otro lado? Porque asumo que son materias que constantemente hay que estar renovando la información para finalmente velar por un bienestar común. Sí, la educación acá es sumamente importante y es algo que tenemos que repetir constantemente, tanto cuando ocurren estas cosas, pero también en el resto del tiempo, ¿cierto? Nosotros en Chile no tenemos educación sexual, pero no algo que esté sistematizado y organizado como una forma única de bajar este tipo de educación. Sí hay programas que los colegios pueden elegir para poder ir bajando y donde tienen que incluirse estos temas, no solamente, como decíamos al comienzo, abordado a lo sexual, sino que el consentimiento instalado en todas aquellas acciones en donde tengo que, de alguna manera, decir que sí explícitamente para que se ejerza una acción donde yo participo o que me incluye directamente. Y desde ahí la familia también es un punto importante como para incorporar dentro de lo que bajan en su educación como de padres a hijos, en el fondo, como familia directa.
Y muchas veces son temas que los dejamos pasar porque asumimos que nuestros niños los aprenden espontáneamente en sus interacciones en el colegio, con amigos o compañeros. Pero la verdad es que cuando van creciendo nos empezamos a dar cuenta que este tipo de hechos empiezan a ocurrir muy frecuentemente y como lo conversábamos antes, probablemente la frecuencia es mucho mayor de lo que finalmente vemos que sale a la luz. Así que tenemos que preocuparnos activamente de educar. No, sí, es que lo bueno es repetirlos porque la importancia está en reforzar esto, sí, sumamente bien en ese aspecto. Y esto comienza un poco desde ya la etapa más infante de los niños, porque yo he visto, por ejemplo, un cambio muy generacional en respecto a la maternidad y a la paternidad, viendo cómo hoy quizás el padre y la madre joven son mucho más conscientes de reforzarle a su hijo o hija el que no puede llegar otra persona y tocar su cuerpo sin su autorización, el que no pueden hacerle las mudas de ropa sin la autorización, y que como es un ejercicio constante, me ha tocado ver efectivamente niños que digan, no, porque eso solo lo ve mi papá, o no, porque esto lo puedo hacer solo yo. Ahí empiezan los primeros pasos de empezar un poco el camino de reforzar la idea del consentimiento en los niños, ¿no? Sí, exactamente. Y todo también lo que tiene que ver con no obligar a los niños a hacer cosas que para los adultos son como muy frecuentes, como esto de saludarse con abrazo, con besos. Si el niño o niña no quiere, la idea ya hoy día dentro de la educación es no obligar, no coercionar con ese tipo de cosas. Y la educación probablemente en este sentido también cambió un poco cuando hace alrededor de una década tuvimos estos casos como repetidos de abuso sexual en los colegios. Y desde ahí el sistema escolar también se reforzó mucho y hoy día ha cambiado mucho el enfrentamiento de los profesores y profesoras en relación al contacto directo con los niños. Entonces, desde ahí también finalmente hay una forma de educar que es indirecta, porque ya no se habla tan explícitamente, pero que finalmente también es parte de lo mismo, de respetar el cuerpo y de no como ir más allá, ni obligar, ni coercionar al contacto, sobre todo físico. Perfecto. Ahora, esto, insisto, hablando de la primera etapa donde quizás no se conversa con tanta profundidad de estas cosas, para ya sentarse a conversar con un adolescente. Entrar a tocar estos puntos, ya sea un hombre, una mujer, generalmente vemos que las mujeres son más víctimas de estas situaciones que los hombres, por ende surge esta idea de reforzarle al hombre el hecho de no abusar, de no acosar y de no caer en estas conductas, y a las mujeres muchas veces se les tiende a reforzar el llamado al consentimiento y del cuidado. ¿Cómo se aborda en esta etapa ambos temas? Porque creo que es importante detallar que a los niños, a los jóvenes también les producen, les pasan estas situaciones y creo que muchas veces solo se refuerza o un lado o el otro y no un reforzamiento integral. Ya, eso es súper importante porque, claro, lo que tú dices es una creencia que baja de las experiencias sociales que hemos tenido y además de lo que se habla mediáticamente. Pero efectivamente los niños, los hombres también pueden ser víctimas de abuso, de violación y de todos estos actos que vemos con más frecuencia expuestas a las mujeres. Ahora, desde ahí particularmente es importante recordar que nosotros en el país tenemos un programa nacional de salud del adolescente que está tanto a nivel público y privado, en ambos niveles. La idea del programa en sí es que los adolescentes, hombres y mujeres, tengan controles de salud anuales, dentro del cual está incorporada la consejería y prevención en salud sexual. En el caso de las mujeres sí hay más apertura porque también está la salud de la mujer que se lleva a cabo a través de las ginecólogas, las matronas. En el sistema público las matronas también pueden dar consejería a los hombres y en el sistema de salud privado somos los pediatras especialistas en el tema quienes abordamos el tema en las consultas anuales, que son chequeos anuales donde es uno de los temas que se abordan desde el punto de vista de prevención. Ahora, este plan no es suficiente tampoco por sí solo, o sea, de todas maneras, como conversábamos, hay una brecha en respecto a educación, a información, que sigue siendo una de las principales prioridades, sobre todo, no sé, yo pienso en la gente en sus casas, el carácter regional de nuestro medio, que quizás no tienen tantas facilidades a acceder a distintos servicios como quizás sí se da acá en la capital, por ende como guiar un poco las recomendaciones pensando en eso también. Sí, y eso es muy bueno también que lo digas, porque a pesar de que el acceso no es universal, también hay poco conocimiento de que existen las instancias en ámbito de salud.
En ámbito escolar, como conversábamos antes, yo creo que se han dado las instancias, el sistema ha ido cambiando y evolucionando y los colegios tienen, la gran mayoría, si no todos, un programa de educación sexual que probablemente cómo podríamos ser más partícipes es preguntando activamente a los apoderados cuál es el programa en particular que se baja a los niños y cómo ir colaborando con el mismo programa en las casas, dado que no es tan fácil instalar muchas veces la conversación de estos temas en las casas porque sentimos que quizás vamos a adelantar o vamos a proponer temas que no quisiéramos proponer. Entonces, desde ahí la mejor recomendación que yo podría dar es que estemos activos en preocuparnos qué es lo que se está educando en el colegio según el nivel, para nosotros ir apoyando esa educación y desde ahí ir sacando temas de conversación que puedan también fortalecer más a nuestros hijos e hijas en términos de la prevención de este tipo de hechos. Doctora, antes de cerrar la entrevista quiero quedarme justo con lo que acaba de decir, que considero que es un punto sumamente bueno, y es muchas veces los papás deciden evitarse conversaciones que pueden surgir incómodas para el hijo porque tienen ese miedo, como dijo usted, a adelantarse. Muchas veces ese miedo hace que pase de lado y obvíen la situación que podría estar viviendo su hijo o su hija. Para el padre que está en la casa, que no ha tenido esta conversación, ¿qué señales de alerta tiene que tener puesta en su hijo o en su hija, pensando en que podría estar sufriendo o podría haber sufrido una situación donde no tuvo consentimiento y donde tuvo que enfrentarse a una vulneración? Bueno, las señales en general son similares para no solamente esto, sino que también para cualquier otro problema que pueda estar viviendo el adolescente en este u otros ámbitos, que habitualmente son mayor aislamiento, irritabilidad, cambio de conductas, el que esté en el fondo, por ejemplo, mucho más en la casa de lo que estaba antes o al revés, que empieza a salir mucho más un joven o niña que no salía habitualmente. Así que hay que estar atentos y estarse comunicando permanentemente. Yo creo que eso es lo más importante. Y en términos de la educación o de cómo poner el tema en los más chicos, cuando uno tiene temor a que estos temas abran posibilidades que uno no quisiera que se abrieran, es importante tocar el tema desde la pregunta, o sea, empezar a preguntar para poder entender la cantidad de conocimiento que tienen nuestros hijos e hijas y desde ahí ir abordando los temas particularmente de sexualidad y consentimiento. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Y sí, reforzando un poco con el llamado que nos dan entonces a comunicarse constantemente, a reforzar, a revincular este contrato del consentimiento, terminamos esta entrevista del día domingo con la jefa del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, la doctora Francisca Salas. Muchas gracias por acompañarnos. Y con esto damos por terminada una nueva entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos vemos en futuras ediciones de nuestro noticiero. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.